la real dimensión de una agresión, una visión político-estratégica de la intervención británica a América del Sur, 1805-1807, por el capitán José Luis Speroni. Un interés permanente. Inglaterra, punto 1. Inglaterra y el mar. Inglaterra dio comienzo a su impulso marítimo en una época tardía, basándose en las expediciones de corsarios que con sus empresas crearon un comercio colonial. Tomó, por ejemplo, a Holanda, que a pesar de tener una mínima y agresiva extensión territorial y una producción escasa, supo aprovechar las nuevas circunstancias económicas impulsadas por el mercantilismo. Crecía su economía en base al dominio de las rutas marítimas, lo que le permitía el almacenaje y transporte de las mercaderías pertenecientes a otras potencias. Esto impulsó hasta tal punto la concentración de capitales que fue necesaria la aparición de sociedades por acciones para poder llevar a cabo estas empresas, dando origen a los modernos imperios económicos. Este mensaje atrajo seductoramente a los ingleses, que desde mediados del siglo XVII, en un esfuerzo continuo y sostenido, hicieron de su marina y comercio los instrumentos idóneos para lograr su presencia colonial, afirmando más tarde por el naciente fenómeno industrialista. Paralelamente, por intermedio de la guerra, y comenzaba con la proclamación de las actas de navegación en 1651, Inglaterra consigue desplazar a Holanda de la primacía del comercio mundial. En 1670, con la firma del Tratado de Madrid, Inglaterra logra un gran éxito que fijará las bases de la política desarrollada con España. 3 fueron los principios con los que los ingleses se presentaban a la negociación: la libertad de los mares, la ocupación como base de la posesión y la teoría según la cual los actos hostiles fuera de Europa no romperían la paz europea. Desde 1670 la preponderancia británica en España y sus dominios está asegurada. La Revolución Inglesa de 1688, con el desplazamiento de los Estuardos del trono y su reemplazo por los Hanover, produce un cambio fundamental en el mundo político inglés, al aumentar el poder de los súbditos frente a la autoridad de la corona, obligando a defender los intereses de los particulares, de tal manera que estos intereses poco a poco se van convirtiendo en nacionales. Acabaron siendo objetivos de Inglaterra lo que hasta entonces lo había sido de los comerciantes de Londres y Bristol. Como una consecuencia inmediata de ello, se van fijando objetivos progresivos hacia 1700, siendo el más importante la explotación comercial del Imperio Español. Inglaterra obtiene grandes ventajas económicas y comerciales en forma oficial que se suman a las que clandestinamente venía usufructuando con anterioridad. Entre estas nuevas facilidades debe destacarse los 10 asientos de negros, uno de ellos en Buenos Aires, que España autoriza, así como también las rebajas arancelarias que benefician a los productos ingleses. Todo esto se produjo luego de la Guerra de Sucesión Española en 1702 a 1713, en la que tomaron parte Inglaterra, Francia, Austria y España, que concluye con el Tratado de Utrecht y las paces de Rastatt. De acuerdo con la tesis elaborada por Octavio Gil Mundilla, el virreinato del Río de la Plata nace como una imperiosa necesidad en el contexto de la política internacional y no como un mero reordenamiento administrativo del reino. Sin lugar a dudas, la experiencia obtenida por Carlos III en el reino de las dos Sicilias, donde había podido observar la política española desde otra perspectiva, le permitió ver el problema que presentaba con Inglaterra y se abocó a darle solución. Las potencias marítimas, al captar y dirigir la voluntad, las posibilidades económicas y políticas de los océanos, ejercen sobre la política general un influjo tan hondo que a menudo llega a poner en sus manos la propia llave de la política mundial. Entre los océanos que desempeñaron tal trascendente papel en el pasado y que aún continúan, el Atlántico ocupa el primer lugar. Es también necesario precisar aquí la capacidad y vocación colonialista de sus hombres de gobierno, que supieron actuar con frialdad, permitiendo proyectar y desarrollar un imperio. El organismo que en este proceso desempeñó el papel fundamental fue el almirantazgo, quien comprendió e hizo comprender a las
más altas autoridades que tener el dominio del mar originaría ser dueña de la ruta de navegación y por ende el dominio del mundo. Punto 2. El Atlántico. Se iniciará a continuación el análisis de este océano, que enmarca este trabajo sirviendo de unión entre la América y la Europa, y además es el escenario fundamental donde se desarrollaron los acontecimientos en estudio. La intervención británica en América del Sur entre los años 1805 y 1807 fue una operación conjunta con tropas de mar y tierra, cuyas rutas de desplazamiento fueron necesariamente a través del Océano Atlántico, siendo este océano el segundo lugar en extensión luego del Pacífico. La situación del Atlántico entre tres continentes le asigna una gran importancia para la humanidad, y además el hecho de que entre Europa y América no exista otra posibilidad de vinculación le concede una significación especial con lo que al tráfico respecta. Su particularidad con relación al análisis de corrientes aéreas de capital importancia para la navegación de vela, de donde surgirán las rutas transatlánticas de los veleros. Existen en el Atlántico dos sistemas de viento, uno en la región septentrional y otro en la meridional. En cuanto a la del norte, se realiza en sentido de las manecillas del reloj, mientras que en la del sur en sentido opuesto. En el Atlántico Sur son los vientos occidentales, llamados de Maury. En la parte septentrional del océano reinan los otros vientos del oeste que llevan abundante humedad a Europa, reduciendo aún más el campo de análisis y sentando solamente en la relación con la operación inglesa de 1805 a 1807. Se refiere que a los lugares de entrada y salida al océano Atlántico son el Cabo de Hornos, punto de comunicación con el océano Pacífico, y el Cabo de Buena Esperanza, punto de comunicación con el Índico. Estos serán llamados lugares de paso, cuyo control permite el dominio de las vías de comunicación a través de ellos, lo que significa el control de los océanos. B. Para tener control sobre el Cabo de Hornos no es necesario establecerse sobre él, basta con dominar las Islas Malvinas, por efecto de los vientos que hacen que se navegue al este o al oeste de las mencionadas islas en forma obligatoria, ya sea en viaje de ida o de vuelta al Pacífico. Esto demuestra la temprana importancia del archipiélago malvinense para los intereses ingleses y la permanente atención que le prestan, dado que es la zona llave que permite el único control del lugar natural de intercomunicación entre los dos mayores océanos. C. A la ruta de Inglaterra y Buenos Aires es factible realizarla sin pasar por el Cabo de Buena Esperanza, siendo inclusive más directa. C. Desde el Cabo no se puede navegar en forma directa a Buenos Aires, pero sí puede hacérselo en forma inversa. E. No es necesario tomar el Cabo de Buena Esperanza para después atacar Buenos Aires. F. Es decir, que Buenos Aires sirve para sostener el Cabo de Buena Esperanza. Desde la ciudad del Plata se puede apoyar mejor este lugar de paso. G. Si se compara Buenos Aires con Montevideo, se verán que si se obtiene el dominio de la primera, está asegurada la conquista del interior del virreinato, pero no si se realizará en sentido inverso. Aunque si solamente se quiere dominar el espacio marítimo, Montevideo ofrece mayores ventajas porque es el único puerto natural del estuario. H. Recuérdese que el Cabo de Buena Esperanza fue reconquistado por los ingleses en 1806, formando parte de la operación que se analiza, y las Malvinas fueron usurpadas en 1833. En forma definitiva, además, la isla de Trinidad y Santa Elena ya estaba en poder inglés. Punto 3. El dominio del mar. A continuación se detallarán algunas normas estratégicas, aclarando que no es válido un buen análisis si no se adoptan pautas de la época. Es incorrecto juzgar los hechos con teorías o doctrinas que fueron posteriores. Se ha tenido especial cuidado en este aspecto, tratando de obtener un producto puro. Anteriormente se esbozó un marco geográfico referido especialmente al mar. Ahora se detallarán las ideas estratégicas preponderantes en la época para lograr su control. Para ello se recurrirá a Mahan,
quien extrae de la integración de los hechos en el periodo considerado esencialmente de Gran Bretaña las ideas señeras en cuanto al dominio de mar se refiere. A pesar de ser origen norteamericano, fue en Inglaterra donde Mahan alcanzó su mayor popularidad inmediata. Se está ante la realidad del poder naval, el arma utilizada por Inglaterra desde el siglo XVII y la estrategia naval tan necesaria en la paz como en la guerra. En la paz puede ganar las más decisivas victorias, ocupando un país mediante compra, tratados y adquiriendo excelentes posiciones que tal vez resulten dificilísimas de conquistar por las armas. Enseña a aprovechar todas las ocasiones de establecer en algún punto fuera de la costa y hacer definitiva una ocupación que al principio fue transitoria. Se completa el concepto con un testimonio de un participante de la operación en estudio. Expresiones que se encuadran dentro de la concepción estratégica sostenida por Inglaterra. Si se me pregunta si supongo que la conquista del sur hubiera aportado un gran beneficio a este país, Inglaterra, y si hubiera sido posible retenerla, yo contesto, ciertamente hubiera conferido grandes ventajas a Inglaterra, tanto político como comercialmente, si no se hubiera sido posible retenerla. Continúa Mahan desarrollando el concepto de la estrategia naval. Tiene por objeto la creación, sosteniendo y armando del poder naval, y por eso tiene especial importancia para todos los ciudadanos de un país libre, pero sobre todo para los que están encargados de los asuntos militares y de sus relaciones en el extranjero. Las máximas autoridades políticas de Inglaterra están convencidas de ello. Ambas cámaras del Parlamento rivalizan en cuidadosa vigilancia respecto a su expansión, y allí reside la mayor eficiencia militar obtenida en la dirección de la Marina de Guerra. El gobierno británico había llegado a comprender que el control del mar era el secreto de la prosperidad y del éxito. Valiéndose de este medio, el Reino Unido se convirtió en el Imperio Británico. La estrategia naval está en concepción de las más altas autoridades. Los marinos responden a la clase dirigente. Los principios estratégicos definen solamente la esencia de las cosas, sin que se alteren las causas ni sus efectos de una época a otra. La táctica, por el contrario, depende principalmente de las clases armadas que el hombre emplea y por lo tanto sufre modificaciones. Las viejas bases fundamentales en que descansa la estrategia son inmutables. De allí el valor que se asigna en el presente análisis. Define Mahan: el valor estratégico de una posición depende no solamente de su relación con las líneas estratégicas, sino también de su poder intrínseco y de los recursos del lugar mismo o del terreno circundante. Buenos Aires es la puerta de América del Sur y encaja sobradamente en toda la presente definición, satisfaciendo las dos necesidades referidas. El innumerable valor que tendrían las posesiones de la ciudad de Buenos Aires para los ingleses y las facilidades que esto importaba para el establecimiento de una colonia británica en la América del Sur, subraya Ricardo Callet Boyce. La isla de Ascensión, así como la de Santa Elena, constituían dos excelentes bases para las escuadras británicas. Sin embargo, aspiraban a algo más. Necesitaban un refugio en el continente para evitar la recalada en Río de Janeiro, y no hay duda que en todo el extremo litoral no había punto más conveniente que los del Río de la Plata. También de Ricardo Callet Boyce. Debe repararse en el hipotético valor que Buenos Aires tendría dentro del esquema colonial británico. Respondiendo a las concepciones anteriormente citadas, este es sin duda uno de los factores determinantes de la elección del centro de gravedad de la acción que se analiza. Mahan establece la relación entre poder naval y el establecimiento de colonias. Al establecerla, conquista una posición en tierra extranjera ganada en busca de una nueva salida para la venta de sus productos.
de una nueva esfera de influencia para su comercio marítimo, de una mayor actividad para su pueblo y de mayor confort y riqueza para sí misma. Además, las colonias tenían a veces carácter militar y otras comercial. Buenos Aires se incluye dentro de las dos razones. El coronel Juan Beverina, al definir el interés de Inglaterra en los dominios españoles en América, da solamente razones de orden político y económico, como una continuidad de las relaciones entre las potencias del continente. A ellos hay que agregarle razones de índole estratégica. Son estas las primeras, las enunciadas por el coronel Beverina con un complemento. El desarrollo del poder naval de Inglaterra es la causa primera del interés por estas tierras. A partir de 1660, Inglaterra se lanza a la conquista de los mares y fue a fines del siglo XVIII que alcanza su mayor esplendor, quedando el 23 de octubre de 1805 en la batalla de Trafalgar dueña de las aguas. Este desarrollo estratégico es coherente y armónico, nada improvisado, donde las campañas militares se dan dentro de un contexto mayor, precedidas de una intensa actividad de reunión de datos. Punto 4. Las actividades de espionaje detectadas. Las actividades de espionaje son como un iceberg. Sale a superficie y se detecta solo una ínfima parte. Desde Isabel 1523-1603, Inglaterra era la potencia europea que figuraba a la cabeza de la política antiespañola. Esta situación internacional era aprovechada por los bucaneros y contrabandistas ocasionales, pero sus empresas llevadas a cabo con un despliegue cinematográfico quizás, pero sin miras definidas y sin apoyo oficial, aun cuanto no con su audiencia tenían escasa importancia. Servían en verdad para acumular conocimientos y crear un clima propicio para el golpe, cuando llegara el momento oportuno. Contribuían también el mismo fin los relatos equivalentes a fuertes críticas acerca del estado político y económico y militar de las colonias antiespañolas. La actividad de espionaje supone además un procesamiento de la información, relacionándola con la existente de carácter secreto y la de carácter público, usándose el producto así obtenido. La mencionada actividad de reunión de información de manera planeada habría comenzado en Inglaterra, en América, en 1713, conjuntamente con la instalación de la Real Compañía de Asientos de Negro. Así se obtiene la primera noticia sobre la actividad por parte de los ingleses. Además, las logias masónicas instaladas en América realizaron espionaje. De ellas se tiene comprobada la actividad de Hipólito Joseph da Costa, Furtado de Mendoza y Tristán Nuño Valdés, vinculados a las logias masónicas de Buenos Aires y Londres. También adquieren importancia las logias militares que funcionaban en cada regimiento del ejército inglés, investidas de autoridad superior, pues fundaban otras logias. En el caso de Buenos Aires se fundaron Hijos de Hiram y Cruz del Sur. Por otra parte, ya existía en Buenos Aires una logia anterior a la intervención inglesa, llamada San Juan de Jerusalén de la Felicidad de esta parte de América. En el presente trabajo, las logias masónicas en América son citadas por ser un elemento de reunión y de información de las autoridades inglesas. Además de este aspecto que nos interesa, cumplían con sus fines específicos. Uno de los más destacados espías fue el coronel Roberto Hodgson, al cual se le secuestró una importante documentación sobre aspectos sociológicos, geográficos, políticos y militares. Llama la atención la definición que hace de Buenos Aires, la llave de América del Sur. El mencionado jefe británico recorre toda la América del Sur, siendo apresado por las autoridades españolas en Panamá en 1783. En dos oportunidades comprueban las autoridades españolas las actividades significativas de espionaje realizadas por la Real Compañía de Asientos de Negro en los años 1713 y 1725. Además, un exgerente de ella realiza las actividades de espionaje en 1756. John Reed no solo proporciona información para la expedición anglo-portuguesa de 1762, sino que se desempeña como guía de la. Se conoce que, con la intención de recabar datos para la acción desarrollada entre los años 1805
Burke al Virreinato del Río de la Plata y el capitán Doyle al norte de América del Sur. De este último no se poseen mayores datos, pero Burke toma contacto con autoridades y clase dirigente del virreinato, llegando a establecer una importante red. Entre los agentes por el reclutados pueden citarse a Guillermo Pío White, Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, y quienes durante la agresión perpetrada por Gran Bretaña le prestaron un gran servicio. Francisco Miranda, quien será presentado en el capítulo 2, también tenía su propia red, principalmente en la parte norte de América del Sur, aunque también había tenido 2 o 3 confidentes en Buenos Aires. Por otra parte, el ex jesuita Vizcardo y Guzmán colaboraban con las autoridades británicas llevando informes sobre la América del Sur. También lo hizo el ex jesuita Arismendi. Del análisis de toda la actividad de espionaje detectada, surge diáfana la gran intensidad de la misma, centrada fundamentalmente sobre Buenos Aires, lo que muestra un interés particular que no es repentino, perfectamente documentado a través de 100 años y plasmado en la cantidad de proyectos elaborados para la conquista de América del Sur en base a los datos obtenidos. Punto 5. Expediciones importantes, conocidas, ejecutadas y proyectadas. Los proyectos a los que se pasará revista comprenden hasta el 14 de octubre de 1804, fecha en la que Popham presenta su propuesta, que sea motivo de exhaustivo estudio a partir de un capítulo próximo. Todos estos planes, que se conocen sin lugar a dudas, han utilizado la información reunida por la actividad de espionaje. En el caso de Cage, su plan fue la base de Western Design, proyecto occidental de Cromwell. Los proyectos en síntesis, el interés materializado sobre la América española se remontan a Oliverio Cromwell, quien hace justificar su actividad a uno de los más célebres iluministas, John Milton, a través de un memorial fechado el 26 de octubre de 1655, en el cual aducía las siguientes razones: crueldad de las autoridades españolas, tanto civiles como eclesiásticas, contra los ingleses, trato inhumano y exterminio de los indígenas, injustificadas pretensiones españolas a poseer toda la América. En su escrito, Milton sostuvo también los derechos naturales y contractuales de los ingleses para ejercer el tráfico en mares hispánicos. Además, ratifica Torres Rebellos. Lejanos antecedentes señalan lo que prologuemos de las invasiones inglesas a Buenos Aires en los años 806-807. Estas incursiones no fueron casuales y las invasiones no trajeron ningún principio político nuevo a difundir entre los habitantes de las entonces provincias del Virreinato del Río de la Plata. Vinieron siguiendo la trayectoria de una consigna que se transmitía de generación en generación desde mucho antes que Oliverio Cromwell, 1599-1658, iniciara su famoso Plan del Oeste de 1654, ocupando Jamaica en 1655 para extender el poderío de Inglaterra a todos los continentes. Los proyectos enumerados serán tratados en mayor profundidad y a medida que se vayan relacionando con la propuesta efectuada por Popham en 1804, y cuanto se necesite una ampliación de lo mismo, se dará en este apartado una idea de ellos a través de los años hasta 1804. De un análisis de los proyectos en su conjunto surge que comienzan con el establecimiento de la política inglesa de dominio de los mares antes de que Cromwell iniciara su plan de conquista del oeste en 1655. Los hombres, tanto de los gestores políticos como los de posibles ejecutores materiales, se van repitiendo. Los proyectos se van perfeccionando unos a otros, lo que implicaría un estudio de los mismos como antecedente. El nombre de Sir John Popham aparece en 1790 asesorando al general Archibald Campbell como gestor político en 1803 y como posible autoridad militar en los proyectos de 1799 a 1801.
La actividad de planificación de la intervención inglesa en América del Sur, al igual que la actividad de espionaje de una muy significativa magnitud, habiendo tomado participación en ella las más altas autoridades. Los proyectos plasman y materializan el alto grado de interés estratégico, político y económico que representa la América del Sur para Inglaterra. La cantidad y calidad de los principales proyectos concuerdan con la magnitud de la actividad de espionaje, con la situación de Inglaterra en el creciente desarrollo de su política naval, con las ideas estratégicas expuestas. Todo lo desarrollado en el presente capítulo debe tomarse como primeros antecedentes de la intervención británica en América del Sur entre los años 1805 y 1807, que van dando contexto al hecho de lo que es general a lo particular, para continuar con una aproximación mayor al encarar el estudio de la preparación política del acontecimiento.